Bueno, vamos a dar una vuelta de página y vamos a hablar de las vacunas. Estaba lindo este momento, pero bueno, vamos. Tiene que ver con una situación que todavía nos genera un marco de incertidumbre, ¿no? Se ha avanzado con las pruebas de combinación de vacunas en distintas provincias. Ya no solo en Buenos Aires, se está trabajando en La Rioja y en Córdoba. Pero no llegan las Sputnik, la segunda componente. Agosto debía ser el mes en el que se producía ese quiebre, ¿no? Hay una expectativa para vacunas que se realizaron en la Argentina y que deben ser avaladas por Rusia. Nadie entiende por qué, todavía hay una demora. Está Bisotti en Rusia y se espera que se pueda destrabar esa situación y que pueda haber novedades en las próximas horas. Esto es central porque hay muchos argentinos y argentinas que han transcurrido más de 90 días de la aplicación de la primera dosis, que aguardan la segunda y que todavía no tienen esa respuesta. Me parece que este es el gran debate pendiente, porque están llegando más vacunas de Sinopharm, de AstraZeneca. Hay que recordar que la única que tiene un componente distinto es la Sputnik. Tanto Sinopharm como AstraZeneca simplemente te ponen la segunda dosis, es la misma otra vez, ¿no? Y el otro interrogante que también se genera es si en algún momento, sobre todo en esta cuestión de la tercera dosis para grupos de riesgo, será necesario ya no pensar en el segundo componente, sino en una vacuna Sputnik Light, que es una dosis, y sistemáticamente imaginarla combinada con otras. Y ya no en la potencialidad inicial que implicaba ese segundo componente. Y esto cada vez toma más fuerza, no solo por las demoras que ha tenido Rusia, sino por la efectividad que genera el proceso de combinación. Y porque además la Argentina entra en una etapa de urgencias que está ligado con la variante Delta. En Dianfunes, en Córdoba, ha habido un nuevo brote de la variante y han comenzado a aparecer casos que no tienen un nexo epidemiológico. ¿Qué implica esto? Que no son familias o personas que han estado en el exterior o vinculadas con personas que hayan viajado al exterior. Y este es el primer paso para lo que puede implicar la circulación comunitaria del virus. Y a diferencia de cualquiera de las otras cepas, lo que ha quedado reflejado, así lo dicen los expertos, es que la Delta necesita sí o sí la doble inmunización para alcanzar niveles de respuesta más importantes. Por eso estamos en una encrucijada, ¿no? El tiempo está jugando en contra de las expectativas que se habían generado. Mañana será 20 de agosto, quedará muy poco plazo para cumplir con eso que se había señalado. Uno supone que en las próximas horas habrá novedades, por eso está Bisotti en Rusia, pero se abren un abanico de alternativas que hasta hace poco tiempo eran una posibilidad y ahora se constituyen en una urgencia. Pero si te parece, Mariano, vamos a ver en detalle de cómo avanza ese esquema de combinación de vacunas. La combinación logra un significativo aumento de los anticuerpos. Esto es lo que han podido determinar desde el Ministerio de Salud de la Nación. Fue relevado en los resultados preliminares de los estudios heterólogos de inmunización contra la COVID con más de 2.000 voluntarios de Buenos Aires, en Córdoba, en La Rioja, en San Luis y en Capital Federal. En estos 5 lugares se han hecho estas evaluaciones. Los resultados preliminares ya hablan de un aumento significativo en los anticuerpos. El estudio colaborativo registra 560 casos de combinación de vacunas por cada jurisdicción. 280 son con mayores de 60 años y también se han hecho evaluaciones con personas entre 18 y 59 años. Ha dicho el físico experto en datos, el doctor Aliaga, quien es además asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, que la gran preocupación que tienen con la Delta es en los jóvenes, porque tiene un altísimo impacto de contagiosidad y de gravedad en las personas jóvenes, y el sistema que se está aplicando es el de ir priorizando. Ustedes saben, mayores de 60 años, después de grupos de riesgo y después en las instancias de los jóvenes. Y si bien la mayoría ya tienen una dosis, hay un altísimo porcentaje con una dosis, para llegar a las 2 dosis se está siguiendo el mismo camino. Mayores de 60 años, personas que fueron inoculadas hace más de 90 días, personas de riesgo y luego recaen en los jóvenes. Por eso hay mucha preocupación en ese sentido. También se propone evaluar la inmunidad y los efectos adversos en los esquemas de vacunación conformados por la combinación de vacunas disponibles. Es decir, ver qué capacidad de inmunizar tienen y por el otro lado también tener en cuenta si pueden generar efectos adversos. Hasta ahora el único resultado definitivo es el de Capital Federal y en los dos casos son resultados muy alentadores. Es muy efectiva y no genera efectos adversos. Habrá que ver qué sucede con lo que está ocurriendo en el resto de las provincias.
Bisotti explicó que los datos muestran que la Sputnik Light, ¿qué es la Sputnik Light? El primer componente, cuando te aplican una sola dosis, brinda excelentes resultados en la combinación con otras vacunas. Sputnik Light es una vacuna independiente con una eficacia muy elevada y sirve de booster para aumentar la efectividad de otras vacunas. Este es un dato que es central. Inicialmente, y lo explica ahí Bisotti, la vacunación fue pensada para una dosis en Rusia. Era la Sputnik Light. Vieron que para lograr aún mayores niveles de efectividad era necesario el segundo componente, ¿no? Y es ahí donde aparece el enclave. Entonces, ¿en qué profundizaron en el Instituto Gamaleya y la Federación Rusa? Bueno, prioricemos, ya que tiene tan alta efectividad el primer componente, prioricemos allí, ¿no? Trabajemos en la producción y en la vacunación del primer componente. Pero se sabía que el esquema eran 2 dosis. Por lo cual, y sobre todo a partir de la variante Delta, allí aparece un inconveniente. Y comienza a hablarse, y me parece que de alguna manera Mariano ahí lo deja traducir Bisotti, ¿no? Que ya no se prioriza la cuestión del segundo componente de la Sputnik, sino que se comienza discursivamente a avalar mucho la situación de la combinación de vacunas, ¿no? Pensando en esta independencia, que a diferencia de lo que ocurre con la Sinopharm y AstraZeneca, que te ponen 2 veces la misma vacuna, en esta el segundo componente es distinto. Bueno, la combinación ha sido un gran parche, ¿no? La combinación, ha sido un gran parche importante. Por eso es que se avanza mucho en este sentido, en un momento donde la verdad es que todavía las respuestas sobre el Sputnik 2 no han llegado. No. Ni en cuanto a la fabricación, ni tampoco al arribo de vacunas. Al arribo de vacunas, ¿no? Buenos Aires, bueno, algunos datos en el recorrido por las provincias. El 98% de los bonaerenses ya aceptó la estrategia de la vacunación combinada. Yo he visto mucha gente, cuando digo mucha gente, con la que uno se relaciona, arrepentida de aquellos que no se pusieron la combinada, ¿no? Que dijeron, bueno, pero van a llegar las Sputnik, esperemos un poquito, y hay un arrepentimiento ahí. Más de 10 millones de personas ya recibieron la primera vacuna y casi 4 millones la segunda en Buenos Aires. En Córdoba se inició la vacunación a los adolescentes entre 12 y 17 años sin necesidad de turno previo. Esto es solamente para aquellos que tienen comorbilidades, y más de 1 millón de personas ya recibieron las 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Santa Fe se han otorgado 228.000 nuevos turnos para completar esquemas. Hoy Santa Fe también va a llegar al 1.000.000 de vacunados con 2 dosis, al igual que Córdoba. En Mendoza, 5.000 chicos ya han accedido a la vacunación con Moderna. Mendoza ha sido una de las provincias que más ha avanzado con la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años. Chubut comenzó a aplicar la segunda dosis de Sputnik sin turno para quienes hayan... Mira, Chubut creo que es la única provincia, ¿no? Sí. Que está aplicando la segunda dosis sin turno, para quienes hayan... pasado ya los 90 días, ¿no? Que se han vacunado el 5 de mayo como fecha tope. Tierra del Fuego ya vacunó con una dosis al 58% de su población y con 2 dosis al 22%. Santiago del Estero, la prioridad es vacunar con la segunda dosis a mayores de 50. Fíjate lo que decíamos allí, ¿no? Sí. Es que es lo que planteaba Aliaga, ¿no? Los jóvenes se están quedando también en última instancia. Y la variante Delta ha demostrado ser muy... compleja de resolver en los cuadros donde hay jóvenes involucrados, ¿no? Esto también tiene mucho que ver la estrategia que han utilizado las provincias, ¿no? Por ejemplo, en muchas provincias se ha inoculado a jóvenes con Sinopharm, y los cuales ya tienen segunda dosis. Ya tienen la segunda dosis, porque además Sinopharm son 28 días entre la primera y la segunda. San Luis ya vacunó a unos 4.000 adolescentes entre 12 y 17 años con patologías de base con la primera dosis de Moderna. Bueno, allí un detalle, una radiografía de la situación de la vacunación hoy en la Argentina. La preocupación son las segundas dosis. Hay que acelerar ese proceso que es clave para enfrentar la variante Delta. Hoy ya tenemos casos que no tienen nexos epidemiológicos. Esto indica el riesgo de que estemos ante la posibilidad de la circulación comunitaria, y tiene tan alta contagiosidad la variante Delta que es una señal de alarma. Y ojalá que lleguen buenas noticias desde Rusia, ¿no? Que como bien marcabas, Pablo, está Carla Bisotti allí con Cecilia Nicolini para intentar destrabar todo lo que tiene que ver con el arribo de segunda dosis de la Sputnik V. Ojalá. Es así. Bueno, habrá que ver qué sucede en las próximas semanas. Me parece que se viene una etapa clave en este sentido. Han llegado más Sinopharm y AstraZeneca que seguramente van a elevar el número de personas que tienen el segundo componente, pero la clave de la discusión es qué pasa con las Sputnik. Pablo, muchas gracias, que la pasé bien. Abrazo grandote, nos Hasta encontramos luego. mañana. Chao.